bueno, en la parte de cuando Sí. Dios, o sea, ella los pone ahí, los Ujú. domina, ¿verdad? Sí. Eso sí fue real, Ujú. haber hecho el becerro Ujú. y todo Sí, eso. se enciende la ira de Dios. Porque están regresando a Egipto desde una perspectiva espiritual, ¿no? Y esa tardada de 40 años que se tardan, fue porque hacen el tabernáculo y en el tabernáculo se establecen, entonces ya no caminaban. Sí, el tabernáculo era móvil, se desarmaba. Pero con todo lo que tenía que tener. Sí, lo que pasa es que eso lo hacen, ¿se acuerdan? Eso es Éxodo 22 en adelante, si no mal recuerdo. Y entonces ahí les da las instrucciones. Son de esos pasajes que leemos y dices, Dios, Ay, sí, a mí qué aburrido es esto, ¿no? Y entonces vas a hacer una vara y la vas a cubrir de madera de acacia y la cubres de oro y le pones anillos. Y entonces dices, Dios, ¿a mí qué me importa? O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? Sí. Pero realmente es importante por eso, porque te narra todo esto. Eran pieles de animal, ¿no? Y la madera recubierta con oro o con bronce, dependiendo en dónde estaba, pero todos los elementos eran móviles. Y entonces incluso el Éxodo te va diciendo quién la puede mover. Entonces va a venir la familia de Aarón, específicamente los hijos de tal, ¿no? Para ellos solamente pueden manipular el arca, ¿no? Había unos que la tapaban y otros que la cargaban. No podían andarse mezclando funciones. Entonces es interesante eso, pero se llevaban todo, ¿eh? Entonces, a ver, pues guárdate el techo. Bueno, pues ahí echas, lo envuelves el arca en el techo y nos llevamos el arca. Oye, pues los platos, las cucharas, todo lo que había, pues también lo empacamos y nos lo llevamos. Entonces andaban ahí cargando sus triques. Sí, sí, iban súper lentos. Para hacer 40 Sí, años. sí, avanzaban nada. O sea, avanzaban unos cuantos kilómetros al día. Porque aparte llevas chivos, ¿no? Entonces los chivos no los puedes traer en el desierto corriendo porque se te mueren. Los bebés igual, ¿sí? Entonces, no, pues tienes que ir al paso de los más débiles. Entonces sí, iban lentísimo. Por lo mismo, entonces piensen todos cargando, con los chamacos, con los chivos, con todo, pues no había gran forma de avanzar mucho. ¿Y pero dónde sí. estarán? ¿En el infierno o en ¿Qué? toda esa generación? Hijo, la pregunta del millón, ¿no? Miren, de acuerdo a lo que podríamos entender, lo más probable es que sí. Hebreos habla precisamente de este punto. Miren, váyanse a Hebreos 3. Ahí lo narra el autor, que vayan ustedes a saber quién sea. Pero habla de esto, ¿no? Justamente de pues esta época de la historia y estas circunstancias. Y dice algo muy feo, ¿no? Fíjense, dice, es el 3:12. Dice, mirad, hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, empieza diciendo que la incredulidad es de un corazón malo. Y la incredulidad hace que te apartes de Dios. Entonces ahí como que nos pone el preámbulo, ¿no? Nos da una idea. Fíjense, me salto al 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces los acusan de incrédulos y por ende de desobedientes. Para el autor bíblico no hay diferencia. Si tú obedeces es porque crees. Si no obedeces es porque no creíste. Esa es la idea. Pero entonces fíjense cómo dijo, se disgustó con ellos y les dijo que no iban a entrar en su reposo. ¿Se refiere a la tierra prometida o se refiere literalmente a algo celestial? ¿Quién sabe? Lo más probable es que a las dos. Lo más probable es que los que murieron en el desierto por incrédulos, pues están en el infierno. Es lo más probable. Por esta asociación que hace el autor entre el corazón malo e incrédulo y esta generación que se tuvo que morir en el desierto por incrédulos. Y es que ahí era de obediencia. Siempre ha sido fe, ¿eh? Siempre ha sido por fe y por eso el autor hace esa relación. Miren, les vuelvo a leer el 18. Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Entonces,
te dice que desobedecieron. Lo que tú estás esperando en la confirmación, porque así es la Biblia, no sé si han leído estas donde repite lo mismo 2 veces seguidas. Realmente lo que está haciendo es énfasis, y es lo que está haciendo aquí. Entonces dice, no entraron porque desobedecieron. Lo que uno estaría esperando es que digan, no pudieron entrar a causa de su desobediencia, como énfasis. Pero dice el 19, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, asemeja las dos cosas. Por eso les digo, ¿crees? Obedeces. Si no obedeces, realmente no crees. Simplemente es lo que la Biblia llamaría una fe fingida, ¿no? Y es triste. Entonces, siempre ha sido por fe, realmente. Hoy les hablo de eso porque la salvación no es de una persona, ¿no? Cuando hablamos de la salvación, como que hablamos de mi salvación, ¿no? Pero realmente el plan de Dios no era así. No es así, ¿no? Nosotros lo entendemos así porque vivimos en el siglo XXI, en Occidente, nuestra mente es otra. Pero el plan de Dios era mucho más grande que nosotros, ¿no? Pero bueno, ahorita les hablo de eso. ¿Tienen otra? ¿No? Perfecto. Pues miren, váyanse a Romanos 5. Hoy espero que nos dé tiempo de terminar este capítulo. Romanos 5, 12. Vamos a ver esto. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de cómo a través de lo que Dios hizo en la cruz, a través del Evangelio, a través del sacrificio de Cristo, entrábamos, digamos, en ciertas bases, ¿no? Somos salvos de la ira, somos justificados y luego somos reconciliados. Entonces, lo que Pablo va a hacer aquí en esta última parte del 5 es explicarnos para qué era necesario. Entonces, ya hemos visto que fuimos justificados por la fe, que Dios nos dio entrada a la gracia, ¿se acuerdan? Al favor de Dios, etcétera, a la esperanza, a la misericordia. Luego veíamos las tribulaciones. Y como les digo la semana pasada, la reconciliación, que es muy importante. Insisto, lo que va a hacer Pablo aquí es explicarnos por qué era necesario. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenías que justificar y luego reconciliar? Pues, ¿qué hubo en medio, ¿no? Realmente esta carta es, como les he dicho, es llamada el Evangelio de Pablo, ¿no? Que es el 5.º Evangelio de la Biblia. Y de acuerdo a lo que dice Pablo, vamos a ser evaluados de acuerdo a este Evangelio, ¿no? Esta es como la explicación. Los autores del Nuevo Testamento muchas veces lo que van a hacer, y es lo que hace Pablo aquí, es explicar el Antiguo. Entonces van a traer un pasaje del Antiguo Testamento y te lo van a explicar. Piensen en Pentecostés, ¿no? Precisamente. Pedro se para a predicar y dice, no profetizó el profeta Joel, ¿no? Derramaré de mi espíritu sobre ustedes, y empieza a decirles, prácticamente les está diciendo, estas palabras se cumplen aquí, con ustedes, ¿no? Piensen en Jesús en la sinagoga de Nazaret, se levanta y agarra el rollo de Isaías y empieza a leer, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me dijo Jehová, y empieza a leer Isaías 61, ¿no? De sí mismo. Y se los dice, estas palabras se están cumpliendo hoy delante de ustedes. Y entonces me lo quieren matar ahí, ¿se acuerdan? Esto es muy común. El Nuevo Testamento hace esto todo el tiempo, ¿no? Y es lo que Pablo va a hacer aquí. Entonces va a traer a Adán, vamos a ir al principio, ¿no? Donde empezaron nuestros problemas. Y Pablo va a decir, ¿se acuerdan lo que pasó? Pues aquí está el cumplimiento de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bueno, a ver, todos hemos experimentado seguramente esta sensación de cuando algo se rompe, ¿no? Y no me refiero a algo que venía roto de fábrica, sino algo valioso, ¿no? Algo que nos heredó la abuelita, ¿no? Algo que era muy valioso para nosotros. Entonces, tío, estás limpiando y de repente le das al jarrón y se cae el jarrón de la abuela. Y dices, no, por el amor de Dios, ¿no? O la ropa que, ya saben, mi ropa favorita, y de un día te das cuenta que ya se rompió. Algo valioso, ¿no? Una relación, ¿no? De repente una relación cambia, ya no es lo que era antes, se rompe, ¿no? Un proyecto, ¿no? Bueno, pues este negocio se ve que iba padrísimo, ya iba todo bien y de repente de un día para otro se cayó, ¿no? Eso es algo como lo que sucedió en el Edén, ¿no? Bien, les leo el primero, fíjense, el 5.12. Y ahorita nos vamos al Génesis para entender esto. Sí, 5.12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, está regresando a la idea que nos decía en el capítulo 3, ¿no?
Todos pecaron. Y entonces la muerte entró en escena, ¿no? La muerte entró en el plan. Este era el plan original, pues sí y no al mismo tiempo, ¿no? No porque Dios crea al hombre para llevarse con él, para tener una relación eterna con él, ahorita lo vemos en Génesis, pero sí porque Dios ya vio la película, Dios ya sabe qué pasa y él ya tenía entendido antes de hacer la creación que esto iba a pasar. Entonces, ahorita vemos el plan, ¿no? Hay un plan dentro de todo esto. Miren, váyanse a Génesis 1. Vamos a ver rápido, sí. Y no podría, o sea, ya sé que obviamente no hay error, Sí. pero mucha gente podría pensar que se equivocó como Dios al hacerlo. Sí. O sea, al crearlos y decir, charros, ¿qué pasó aquí? La fórmula estuvo ¿Qué falló? rara. Sí. Ese es justo el punto. Yo hasta ¿no? me la he preguntado, ¿no? Sí, es una pregunta totalmente normal y ese es el punto, ¿no? Cuando algo falla, lo primero que hacemos es buscar culpas, eso es indudable, ¿no? Entonces, bueno, dejando esa primera, la segunda es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Esas son las siguientes preguntas. Sí, se puede interpretar así, ¿no? Oye, pues Dios hizo algo chafa, bro, porque pues, se terminó de romper a los 5 minutos. Vayan ustedes a saber cuánto tiempo pasó de la creación a la caída. No, la Biblia no lo dice y no tenemos idea. Pero nos queda claro que no siguió el plan original, por así decirlo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Se acuerdan? Dios crea al ser humano, como les digo, con la capacidad de amar a Dios, ¿no? Pero para amar a alguien, pues tienes que ser libre de elegir. Esa es la idea, ¿no? Si yo te obligo a que me ames, pues realmente no me amas, simplemente me estás obedeciendo, ¿no? Entonces, miren, les voy a romper el corazón, pero así son los perros, ¿eh? O sea, los perros no tienen sentimientos. Ellos entienden que estando cerca de nosotros, reciben alimento, reciben casa, reciben baño, reciben todo lo que suple sus necesidades. Entonces, realmente no es que te ame el perrito, está en donde le conviene estar, ¿no? Y está bien, o sea, insisto, no quiero romperles el corazón con eso, pero así funciona, ¿no? Con Dios no quería que sucediera eso, ¿no? Entonces, Él crea un ser libre, capaz de decidir amarlo o odiarlo, literalmente, o matarlo, como fue el caso, ¿no? El ser humano, Dios se hace tan vulnerable que su propia creación lo termina matando en una cruz romana, ¿no? Eso es lo más impactante de todo. Entonces, oye, ¿por qué no se podría decir que falló? Más bien, y ahorita lo leemos, lo que Dios entiende es, voy a hacer esta creación, que es libre de elegir amarme o no. Insisto, Dios ve la película desde antes. Entonces, lo que Él dice es, bueno, ya estoy viendo que aquí los creo y acá fallan, ¿no? Y entonces desde el principio, y es lo que dice el Nuevo Testamento, que Cristo fue sacrificado desde antes de la creación del mundo. Entonces, por eso les digo, sí era el plan, pero al mismo tiempo no era el plan, ¿no? No sé si me explico. Dios entiende que en cuanto cree estos seres que portan su imagen y que son libres, van a fallar. Y entonces, anticipándose a eso, imagínense la conversación que se voltea con Cristo y le dice, oye, va a pasar esto, ¿estás dispuesto? Y Cristo dice, sí, estoy dispuesto. Entonces ahí es donde se decide que Cristo va a ser sacrificado. Todavía no existía nada de lo que leemos, ¿no? Y ya estaba tomada esa decisión. Entonces realmente no es que falló del todo, sino que el plan se siguió. Ahí es donde, miren, aquí llevamos siglos de discusión teológica en eso, ¿no? Dios planeó el mal, Dios es el causante del mal. Híjole, les digo, no tengo la respuesta. Después de siglos de debate teológico no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces no tengo la respuesta, pero hay una probabilidad de que sí. Y hay una probabilidad de que no. Hay puntos a favor y en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es soberano y a Dios no se le escapa nada. Entonces, no es que a Dios le tome por sorpresa el ladrón, ¿no? Si no mal recuerdo es Ezequiel, hay un pasaje donde dice que Dios le da a los ladrones, ¿no? Entonces te quedas bien como, Dios, ¿de qué hablas? ¿Por qué? ¿Por qué tú le das a los ladrones, ¿no? Y bueno, pues porque soy bueno, porque mi naturaleza es buena, ¿no? Va a llegar un día donde eso se acabe. Pero mientras, vives en mi mundo y con ese mundo en mis beneficios, ¿no? Y Mateo dice, y Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos, ¿no? Entonces así es Dios. Pero bueno, pues en estricta teoría pues no falló, no falló el plan. Simplemente ante los ojos de Dios, obviamente. Ante los nuestros,
pues sí, nosotros no estaríamos esperando vivir en el mundo en el que vivimos. Pero bueno, Dios no lo ve así. Y miren, les concateno la idea para cerrar. Cuando en Romanos 12, que ya llegaremos, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como que volteas a ver tu vida y dices, ¿seguro? O sea, ¿te cae? Porque así buena y agradable, no, yo no la veo, Dios. El punto es que no está vista desde nuestros ojos. Para Él sí, para Él es buena, es perfecta y agradable. Para nosotros va a haber muchos ratos donde lo último que va a ser es agradable y perfecto. Es el presupuesto de la libertad, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Esa maldad. Sí. Habernos dejado libres. Sí, como les digo, eres tan libre de querer pasar tu eternidad conmigo o de matarme. O sea, y eso es, Pues como es muy si fuera fuerte. una ecuación que dijo, te doy libre albedrío y tú decides Sí. si para allá o para acá. Claro. Y finalmente esa es la idea, ¿no? Miren, se los adelanto, Adán, hay quien, bueno, pues se los voy a decir, miren, las famosas ciencias bíblicas, la crítica textual, critica mucho el Génesis. Y dice, no, el Génesis no es cierto, el Génesis no es real, ¿no? Y te da muchos argumentos que, miren, son muy válidos, ¿eh? O sea, no quiero decir que no quiero, saben, cerrar los ojos y dar el salto de fe, así como así. Son muy, muy buenos argumentos, ¿no? Pero como les digo, la idea no es que este es un libro de historia. El Génesis no te está hablando de la teoría de la evolución contra la teoría de la creación. Al autor bíblico no le interesa, no le importa. Lo que él está haciendo es contando una historia. Una historia de la página 1 de Génesis 1 hasta el Apocalipsis 22. Es una historia. Oye, si existió Adán o no, si se llamaba Adán o no, porque esa es la otra, ¿no? Crítica, no, estos cuates ni se llamaban así. No importa. No, eso es lo de menos. Al autor bíblico no le interesan. La Biblia es una especie del progreso del peregrino que citaba Arturo la vez pasada. Los nombres juegan un papel dentro de la historia, ¿no? Entonces, piensen en Jesús, ¿no? Se llama salvación. Oye, se pudo haber llamado Pepe, se pudo haber llamado Juan, ¿no? Iván, lo que quieran. Pero el nombre está jugando un rol dentro de la historia. Entonces, insisto, si este cuate se llamaba Adán o no, es lo de menos, está contando una historia. Entonces, la historia que vamos a ver aquí es la de Adán, la del hombre terrestre. Eso es lo que quiere decir Adán, el terrícola, ¿no? Si fue el primero, no fue el primero, no importa. Te está contando la historia del representante. En la teología esto se le llama cabeza federal, ¿no? Era nuestro representante legal. Y entonces, como nuestro representante legal, las decisiones que él tomara nos afectan a nosotros. Esa es la idea del Génesis, ¿no? Por lo menos de esta primera parte. Presentarnos a nuestro representante. Entonces, fíjense, les leo Génesis 1. Me voy a ir hasta... Bueno, miren, desde el 1.1 y me voy saltando unos, porque quiero darles unos detalles. Fíjense, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces empieza a narrarnos, ¿no? Dios crea los cielos y la tierra. Por la razón que ustedes gusten y manden, que el pasaje no aclara, está desordenada y vacía. Oye, es que ahí está contenida la caída de Lucifer, o que si los dinosaurios, o que... Como les digo, al autor bíblico esto no le interesa. Él no sabe de dinosaurios y no sabe de nada de estas cosas. No es la historia que está contando. Lo único que él está contando es que llegamos a una historia empezada. Algo pasó. Después la Biblia se va a encargar de aclararlo. Hay una guerra espiritual, sí, efectivamente, hay un ser celestial que se reveló ahí. Si fue en este punto o no, o fue antes, quién sabe. ¿Qué es lo más probable? Que sí, que sea en este punto, porque luego en Ezequiel te narra que los ángeles están celebrando la creación. Entonces los ángeles ya existían. Entonces ahí es esa, no es como se puede llamar, no es teoría o cómo, de la creación preadámica. O sea, lo que he escuchado, ¿no? Sí. Sí había ya, pues, cosas antes, ¿no? Porque también me llama la atención que dice
que ya estaba la tierra Ujú. y que ya estaban las aguas también, pero estaba todo Claro, desordenado. es correcto. Algo pasó antes de eso. Ujú. Sí, es muy probable, ¿eh? Es muy probable porque justo el Génesis no te dice que hizo aparecer el agua. El agua ya anda por ahí. Estaba ahí. El punto es que Dios las separa, ¿no? Entonces, las de arriba y las de abajo, ¿no? Lo único que sí te dice que crea es la luz, ¿no? Los cielos, la tierra y la luz. De ahí en más, lo que va haciendo es ordenar. Entonces separa. Uno lo pone arriba, otro lo pone abajo. La tierra la separa del agua, ¿no? Entonces a lo seco llama tierra y al agua llama agua, ¿no? Los mares, los océanos, lo que ustedes quieran. Así se va a aventar el capítulo. Fíjense, me voy a saltar. Bueno, perdón, leímos aquí. Hizo la luz y las tinieblas, separa. Y entonces dice, fue el primer día, ¿no? La tarde y la mañana del primer día. Luego, fíjense, me voy a saltar al 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Oye, pero tú me acabas de decir 10 versículos antes que ya había sido la mañana la tarde y la mañana del primer día. Y luego un par de versículos que la tarde y la mañana del segundo. ¿Cómo me vienes a decir que hasta ahora creas las lumbreras, el sol y la luna? Dios, ¿a poco no sabes del movimiento de rotación y de traslación? Solamente les pongo este ejemplo para que vean que a Dios no le importa. No le interesan ni las órbitas, ni Kepler, ni Galileo Galilei, ni nadie de estos. No es la historia que está contando. Lo que el autor está diciendo es, Dios hizo todas las cosas. Eso es lo que quiero que atraviesen la mente hoy, ¿no? La historia que él está contando es cómo empezamos, ¿no? Les decía en Satélite hace 15 días que todos los imperios se crean con un mito fundacional. Todos los imperios. Piensen en los mexicas. Bueno, vino Huitzilopochtli, entonces mira, te vas a agarrar camino y vas a encontrar un águila en un nopal con una serpiente. Es un mito fundacional. Nos da dirección, nos da guía, nos da una autenticidad y nos da legitimidad. ¿Quién nos manda? Nos da propósito. ¿Para qué? Esa es la idea. Piensen en Roma, ¿no? Rómulo y Remo. Entonces, sí, los lobos y esto. Es un mito fundacional. Nos da una identidad como pueblo, como imperio. Este sería el caso de los hebreos. Es un mito fundacional. Oye, pero ¿eso implica que no fue cierto? No implica eso. Implica que es la historia que te da nacimiento a ti. Por eso se llama Génesis, ¿no? En hebreo esto es Bereshit, ¿no? En el principio. Te voy a contar cómo naciste como pueblo, ¿no? Esa es la idea. Entonces es lo que el autor, en este caso Moisés, está haciendo con el Génesis, ¿no? Te voy a contar cómo nace esto. Y es la historia. Fíjense, me voy a saltar a la creación del hombre, ¿no? Fíjense, es el capítulo 2, el versículo 4. Entonces ya que termina de narrarnos cómo Dios hizo los animales, el cielo, las estrellas, etc., nos va a introducir al personaje principal de la historia, entre comillas, ¿no? 2.4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces va a dar ahí unos datos, fíjense el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Te da los nombres de los ríos, y me voy a saltar al 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieses, ciertamente morirás. Entonces, aquí está el mito fundacional, ¿no? Entonces, hace Dios al hombre, le sopla el aliento de vida y lo pone en el huerto. Como les decía, el mito fundacional nos da origen, propósito y legitimidad. Es decir, origen, ¿de dónde vengo? Ya lo leímos. Primero es el cielo, la tierra, etcétera. Dios agarra polvo, le da forma, lo sopla y ahí nace el hombre. Entonces de ahí ese es el origen. Luego el propósito o la misión. Dice que lo pone en el huerto y le dice que lo labrase y lo guardase.
Dos, no es que lo haya puesto con una hoz y un hacha a hacer surcos en la tierra. Lo que le está encargando es que mantenga el orden. Estos dos verbos se usan más adelante para los sacerdotes, los mismos verbos. Entonces Adán no era jardinero, era sacerdote. Tu misión, Adán, es guardar lo que yo ya vine haciendo, ¿no?, durante estos 7 días, que es ordenar lo que está desordenado y extenderlo. Y es la misión que le va a dar. Tú te vas a ir cada vez más al oriente, extendiendo el orden que yo vengo haciendo los últimos 7 días, ¿no? Esa es la idea. Y legitimidad, pues, ¿quién me llama? Pues bueno, nada más y nada menos que el que creó los cielos y la tierra, y por eso así arrancan. Este es ¿cómo dice el 2.4? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. De ahí vengo, de Él. Él me llamó, Él me hizo. Entonces ahí está, ahí nace lo que sería para el hebreo su vida, ¿no? Ellos hasta la fecha, en teoría, llevan una cuenta de años desde este día, ¿eh? Ajá. Entonces van en el 6.800 o 5.800 y fracción, no me acuerdo. En teoría su calendario está desde este día. Oye, ¿cómo llegan a eso? Bueno, pues unas cuentas ahí alegres y de acuerdo a las generaciones que te da el Génesis y tal. Si es cierto o no, pues quién sabe. Pero esa es la idea, ¿no? Ellos así lo ven. Entonces, ¿por qué les dijo todo esto? Este era el jarrón de la abuela, ¿no? Esto es lo valioso. Dios nos entrega un tesoro, un mundo perfecto, personas perfectas, circunstancias perfectas, corazones perfectos, una relación con Él perfecta. ¿Qué sucede, no? Ahí es donde vienen los problemas. Bueno, capítulo 3, fíjense cómo empieza. Entonces nos introduce al enemigo, ¿no? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, leímos ahorita lo que le dice, ¿no? Dios nunca le dijo que no lo tocara, Dios no le dijo que no se le acercara. Eva está mintiendo. Más allá de que lo haga por ignorancia, que no creo, porque era perfecta, ella está poniendo a Dios en un lugar que no le corresponde. ¿Se acuerdan? La semana pasada decíamos del pródigo, ¿no? Entonces el pródigo ve a su papá como lo peor, ¿no? Oh, ya no lo aguanto, este señor, como le haya dicho, ya no quiero estar con él, me largo, ¿no? Dame mi herencia y me voy. Piensen en Eva haciendo eso, ¿no? Viendo a Dios con malos ojos. Sí es cierto, Satán, tienes razón. Este Dios es un desgraciado que no quiere que sepamos el bien y el mal, no quiere que seamos como Él. Entonces le compra la jugada al diablo. Y bueno, todos conocemos la historia. Terminan comiendo del fruto. Si estuviéramos en un programa de tele o algo, pues se estira la mano y agarra una manzana y se la comen. Oye, ¿por qué a Dios le molesta tanto eso? Miren, ni era manzana, ni es que Dios sea una viejita refunfuñona de sus macetas. O sea, no. Lo que Dios insisto, lo que el autor está mandando es el mensaje de: estás rompiendo con el plan. Tú no tendrías por qué conocer el mal. El plan de Dios no era, ¿se acuerdan? Que hubiera policía federal, ni que hubiera isla de Epstein, ni que hubiera nada de estas cosas. Eso no era el plan de Dios. En el momento que Eva estira la mano y agarra el fruto, hay autores bíblicos que dicen, hay eruditos bíblicos que dicen que era como un durazno por las raíces hebreas, ¿no? ¿Quién sabe? Chiste es que agarra el fruto y se lo empieza a comer. Y no obstante, bueno, ahorita les leo, pero piensen en la historia. Cuando leemos esta historia, ¿dónde se imaginan que está Adán? Normalmente lo leemos y pensamos que Eva está solita y Adán pues, por ahí andará paseando, o vayan ustedes a saber qué hace, ¿no? El pasaje dice que está al lado. La mujer come y dice que se voltea y le da a comer. O sea, no lo fue a buscar, no le habló por teléfono, no. Se voltea y le da, lo cual implica que está al lado. Incumpliendo su deber de sacerdote, por eso les decía hace rato. Su deber de sacerdote es guardar. Y entonces Adán puede estar impávido viendo a su mujer hablando con el diablo y no mueve un dedo. Es un inútil. Así somos los hombres cuando no cumplimos nuestra misión. Cuando el hombre de la casa no es sacerdote de su casa, se vuelve un inútil, se vuelve
Nada. Entonces, esa es la idea. Adán tuvo que haber frenado esto. Por eso la culpa no es de Eva, ¿no? Luego los hombres somos mala onda porque nos ensañamos, ¿no? Decimos, sí, pero la que comió fue la mujer, ¿no? No, la culpa es de Adán, porque la chamba de él era precisamente esa, evitar. Entonces, si yo te estoy viendo que hablas con el diablo, mija, deja de hablar con el diablo y vente para acá y ni se te ocurra agarrar el fruto, ¿no? Claro. Pero bueno, no lo hizo, ¿no? Por la razón que ustedes quieran. Esa es la idea del pasaje. Ahí empiezan nuestros problemas. Se acaba el plan, se rompe el proyecto y bueno, empecemos a navegar con lo que hay. Eso nos trae hasta el presente, ¿no? El mundo está como está. Por esto sí, en parte, ¿no? Luego va a venir una serie de circunstancias que van a empeorar muchísimo las cosas. Génesis 6 sería otro punto de inflexión importante, ¿no? Porque bueno, aquí todavía los expulsan y viven en un semiparaíso, ¿no? Todavía hay un resquicio de ese Edén que existía. En Génesis 6 se acaba de romper todo. Bajan los ángeles, enseñan a los hombres, de acuerdo al libro de Enoc, la seducción, la manera de forjar armas, las drogas, la hechicería, la consulta a las estrellas. O sea, el libro de Enoc te describe que estos ángeles son culpables de acelerar la destrucción del ser humano a través de estas cosas. Entonces les enseña la farmacología, ¿no? El uso de hierbas medicinales y todo esto viene de ahí. ¿Hoy es malo? Pues no, no es malo. A ver, todos agradecemos, ¿no? Y es más, Dios lo usa. Ahorita les leo un pasaje, ¿no? El punto cuál es, insisto, nos entregan algo perfecto y se rompe. Y entonces, como les decía, la pregunta es, ¿y qué sigue? Entonces, como les digo, el culpable, miren, les leo para que no me crean a mí. Fíjense, ahorita les digo cuál es. Es el 3.6, ahí nos quedamos, ¿no? 3.6. Fíjense, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, como les digo, inmediato, ¿no? Come y vas tú también, mijito, ¿no? Y ahí va el otro. Entonces, comen los dos y se dan, fíjense el lenguaje que usa el pasaje. Y se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Viene de inmediato el reconocimiento de la vergüenza, del miedo. Inmediatamente después va a decir que oyeron la voz de Dios y se esconden. Y cuando Dios les pregunta, ¿dónde estás, Adán? Es que tuve miedo. ¿Cómo que miedo? ¿Cómo que ahora ya te tapaste? Tú no tendrías que conocer la vergüenza ni el miedo, ¿no? Sí, Dios, pero ya se rompió todo. ¿Ya? Acabo de desgraciar a la humanidad para siempre. ¿O no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de Pablo. Fíjense, regresense a Romanos 5. Entonces, por un hombre entró el pecado, es lo que leímos, ¿no? Y con él la muerte. Así acaba el Génesis 3, ¿no? Dios mata a un animal y les hace con su piel un traje, ¿no? A los dos. Piensen en la escena. Adán y Eva no conocen la muerte. Ellos nunca han visto morir a nadie ni nada. Y de repente se voltean y hay un animal que no se mueve, que su carne es gris, que aparte Dios ya le quitó la piel. Entonces probablemente hay sangre, probablemente hay algo muy extraño para mí. Yo nunca había visto esto. Imagínense la impresión. Si ya ver un muerto hoy en día es algo fuerte, aunque sea un animal, no es grato. Imagínense que nunca en tu vida lo has visto. Piensen en un niño viendo un muerto. La impresión es fuertísima, ¿no? Porque yo no entendía de esto. Esto es nuevo para mí. Y esa es justamente la idea de lo que está introduciendo Pablo. Fíjense, les sigo leyendo. Es Romanos 5:13. Y aquí va a contestar una pregunta antes de que la hagan. Fíjense. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Me detengo ahí tantito. ¿No le surgió la pregunta, bueno, ¿y los que estaban entre Adán y Moisés qué onda? Porque pues no hay ley, ¿no? Y esto es como si yo salgo a la calle y me estaciono y no hay disco de no estacionarse y me ponen la araña. Entonces, ¿por qué? No había parquímetro, no había disco de no estacionarse. ¿Por qué me estás poniendo la araña, ¿no? O voy en el periférico a 120, pero pues piensen que el reglamento de tránsito no existe y te paran por exceso de velocidad. No,
¿Dónde dice, compadre? O sea, no me puedes acusar de una ley que no existe. Pablo se anticipa, ¿no? Entonces dice, a ver, ya sé que me van a preguntar qué onda con estos, ¿no? Desde Adán hasta Moisés no había ley. Entonces, ¿qué onda con ellos? ¿Son culpables o no son culpables? ¿O qué pasa? ¿No? Y da la respuesta, ¿no? La muerte reinaba. La muerte es presentada aquí como un tirano que está reinando, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con la ley? ¿Por qué esto los hace culpables? Piensen que llegan a su casa y de repente empiezan a sentir un dolor de cabeza espantoso y les empieza a escurrir la nariz y les duelen las piernas y la espalda y de repente ya tienen un montón de frío, se ponen el termómetro y tienen 39.8. ¿Qué está pasando? Tiene calentura. No, pero el conjunto de síntomas que te indica. Gripe. Sí, pues tienes una enfermedad, ¿no? Tienes catarro, tienes COVID, tienes influenza, todavía no sabes bien qué onda. Hay una alarma de que algo está mal. Eso es la función de la muerte, además, ¿no? ¿Una alarma? Como una especie de alarma. Oye, piensen, yo no tengo conocimiento de la ley, todavía no llega Moisés, le faltan, vayan ustedes a saber cuántos años para que llegue Moisés y me diga que robar está mal, que matar está mal, que, ¿saben? Todos estos mandamientos que Dios da. Pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta que hay algo mal en el mundo? Así, cuando yo volteo. Piensen en Caín y Abel. O sea, no acaban de desgraciar el mundo cuando ya están matando, ¿no? Dices, oye, ¿qué pasó? Si antes no había muerte, ¿por qué ahora sí? Hay un síntoma. Algo me está indicando que algo se rompió, que algo está muy mal. Al grado que esta persona que ayer estaba platicando con nosotros, hoy no se mueve, hoy está ahí. Ya la muevo, ya no habla, está fría. Además ya se está empezando a descomponer su cuerpo. Algo está muy mal aquí. ¿Cuál era la idea? Vuelvo al ejemplo, ¿no? Si yo tengo 39 de fiebre y me escurre la nariz y me duele el cuerpo, voy a buscar a alguien que me ayude, voy a buscar una solución. Esa es la idea, eso es lo que Dios hubiese esperado. Entonces, la muerte es introducida como una especie de consecuencia, obviamente, pero también de advertencia, ¿no? Oye, algo está muy mal, tienes que atenderlo, ¿no? ¿Cómo era exactamente? Miren, quién sabe, la Biblia no aclara muy bien. Lo que sabemos es que siempre fue por fe, siempre fue poniendo su esperanza en Dios y obviamente ellos conocían a Dios, están muy cerquita de la fuente, ¿no? O sea, piensen que volteas con tus abuelos y te cuentan, no, sí, mira, pues ahí está, yo estaba con Dios, o tu abuelito Adán, ahí andaba en el jardín, entonces un día se les ocurrió comerse el durazno, lo que haya sido, y la fuente está muy cerca, ellos entienden, no es como ahora que diríamos, bueno, y si no llegó el evangelio a la isla fulana, no, ellos son poquitos y están todavía muy concentrados, ellos entienden de Dios, saben, ¿no? Escuchan de primera fuente. Entonces esa es la idea, ¿no? La muerte entra como una sombra pegadita al pecado, ¿no? Donde hay pecado hay muerte, no hay de otra. Esa es la idea, ¿no? Entonces entra, como decía Pablo, por un hombre el pecado y con el pecado la muerte. Y entonces de ahí, pues miren, todos los años que llevamos en este mundo, y la muerte sigue siendo esto, ¿no? Un tirano que reina, o tal vez no, ahorita lo vemos, ¿no? Si la muerte sigue reinando o no, pues sí, la gente se sigue muriendo, sí, pero ya no como antes, ¿no? En el sentido espiritual. Ahorita lo leemos, déjenme apuro para que no nos dé tiempo de llegar. Me sigo, fíjense el 15. Pero, como les he dicho, estos peros, cuando vayan leyendo la Biblia, nótenlos, ¿no? Subráyenlos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, aunque suene como trabalenguas, ahorita se los explico, ¿no? Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, como les decía, el pero es muy importante. Dice, el don, lo que recibimos de Dios, no fue como la transgresión, no fue como la fractura. La fractura fue grave, nos queda claro, ¿no? O sea, se rompe el modelo perfecto, entra el pecado, entra la muerte, es muy fuerte,
Pero, dice el don, lo que Dios hace por ustedes, no es que Dios equilibra, Dios supera por mucho, ¿no? Dice, si por la transgresión de uno entró el pecado, muchísimo más la gracia, ¿no? La gracia sobreabunda. Eso es un tema que Pablo toca una y otra vez. Todo el tiempo está hablando de la gracia que sobreabunda. Este no es la excepción. Entonces, cuando Cristo viene a rescatarnos, insisto, no simplemente paga, ¿no? ¿Y cuánto debes? 200. Bueno, pues ahí están 200. No, hagan de cuenta que deben en la tarjeta 1,000,000 de pesos y Cristo viene y no paga el 1,000,000 de pesos, compra el banco y te regala el banco, ¿no? Oye, es que mi casa necesita un resane en la pared. Tira la casa y te hace una mansión. No es pichicato, no es tacaño. Se vuela la barda. Entonces dice, bueno, ahora ustedes van a recibir algo mucho más grande que lo que tenían Adán y Eva, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser posible? Ellos eran perfectos, viven en un mundo perfecto. Sí, por eso. Tú vas a recibir algo mucho más grande que eso. Y eso, piénsanlo, es increíble, ¿no? Es increíble. Vuela la cabeza simplemente pensarlo, ¿no? ¿Cómo es posible esto en un mundo caído? ¿Cómo es posible en un mundo donde la muerte aparentemente sigue reinando? Como les decía, este libro es muy importante, esta carta a los romanos, porque nos desglosa esto, ¿no? El sacrificio de Cristo no es algo que no entendamos, es algo realmente muy sencillo de entender, pero cuando viene Pablo y empieza, como les decía, a aplicar esto, bueno, ¿se acuerdan cómo pecó Adán? Entonces una persona, un acto, ¿no? Lo que nos trajo la muerte, viene el postrer Adán, así luego le va a llamar, ¿no? Viene el postrer Adán, que es Cristo, con un solo acto, que es su muerte, nos da la salvación. Está haciendo un contraste muy claro entre el primer Adán y el último Adán, el postrer Adán. Por eso les digo que la Biblia narra una historia completa. Pensamos que son muchas historias ahí amontonadas y bueno, pues ahí métele en medio y a ver que le entiendan ellos. No, Dios planeó este libro perfectamente, de principio a fin. Una sola historia, la historia de Cristo, ¿no? Eso es de eso habla la Biblia realmente, ¿no? ¿Cuál es la historia de Cristo? Esta, ¿no? De principio a fin. Entonces, miren, para ir terminando, les termino de leer el pasaje y ahorita les cierro la idea de esto. Fíjense, es el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Cristo Jesús. Entonces, como les digo, Pablo no hace menos el pecado. Pablo entiende la magnitud de lo que es un pecado. Efectivamente fractura, rompe, te distancia de Dios. Esa es la idea. Aún el pecado más chiquito empieza a ser una brecha entre tú y Dios. Y entonces, como veíamos la semana pasada, no es simplemente que nos perdonó. Tenía que cerrar esa fractura. Esa es la reconciliación. Entonces, como les decía la vez pasada, ya no eres enemigo, ya eres hijo, ¿no? Ya no te sientas hasta allá, ahora te sientes en mi mesa, ¿no? Eres de la familia, esa es la idea. Entonces, por eso sobreabunda la gracia, ¿no? Insisto, no nada más te doy lo justo, sino que me voy mucho más lejos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la cruz, no? Miren, váyanse a Colosenses, que es 1. Ahorita les digo cuál es. Lo que pasa en la cruz, obviamente sí es nuestra salvación como individuos, como personas. Pero como dice Pablo, si por la desobediencia de uno el pecado entró en todos y con él la muerte, con la obediencia de otro, también perfecto, también único, entró la justicia para vida, ¿no? Entonces miren, fíjense, déjenme ver mi superacordeón porque creo que les dije mal, pero ahorita les digo. Bueno, sí les leo uno de aquí y ahorita me salto, fíjense. El 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, está hablando de Cristo, ¿no? Me salto al 20, ahí mismo, 1:20. Y por medio de Él, el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, es decir, que sea igual a Dios, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Me quedo ahí tantito. Es la idea, ¿no? Está haciendo como una concatenación de ideas de esto que hemos estado viendo. Dios decidió que Cristo fuera igual que Él, Cristo es Dios, esa es la idea, y que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Esto también lo dice Juan en el Evangelio, ¿no? A través de su muerte, de la sangre de su cruz, como dice aquí, fuimos reconciliados. Esto es lo que veíamos la semana pasada. Fíjense, sáltense al 2:14. No, 2:13, perdón. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, lo que hace Cristo es arranca por completo todo lo que nos acusaban, el acta de los decretos. Si se acuerdan, cuando sentenciaban a un delincuente, a un reo, etcétera, le ponían ahí, ¿por qué te estoy acusando? Pues, entonces, piensen en la nuestra. Pues, a ver, adúltero, ladrón, mentiroso, orgulloso, borracho, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la de Cristo, se acuerdan? INRI le pone, ¿no? Jesus Nazarenus Rex Iudeirorum, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos. De eso lo acusan, ¿no? Ese es el acta de los decretos, ese es el delito por el cual lo van a matar, ¿no? Todos tendríamos la nuestra, pero de lo que se trata es de la humanidad. Sí, la de Marco, la de Claudia, la de Arturo, la de Germán, la de María, la de Jackie, sí, pero la de todos, en general. El plan de Dios era reconciliar a todos. Entonces, no piensen tanto en esta idea romántica de, no, pues sí, cuando Cristo murió en la cruz, Dios veía ahí, te veía a ti en lugar de Cristo. Sí, pero Cristo está pagando por toda la humanidad. No es que fuera uno por uno, imagínense, no acabamos nunca, ¿no? Cristo agarró la de todos y dijo, muchachos, pues de una sola, ¿no? Nos vamos en una, todos, ¿no? Entonces anula el acta de los decretos y entonces vence, dice, a los principados, a los potestades y los exhibe en la cruz. Entonces, oye, la muerte sigue reinando hoy. No, ya no. Cristo la vence, esa es la idea. Y hay canciones que lo cantan, ¿no? Y venció a la muerte y tal. De aquí lo sacan. Cristo le arranca el reinado a la muerte, a los principados, a las potestades y a todo lo que reinaba en el mundo. Y dice, muchachos, se les acabó el 20, esto ya es mío. Ahora yo reino. Entonces, ¿hoy Cristo reina? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué dirían? Claro. Sí, claro, ¿no? Es lo que nos cuentan los evangelios una y otra vez, ¿no? Y entonces vino Juan el Bautista y les dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? ¿De qué hablas, Juan? Vivimos bajo la bota de los romanos. ¿No ves cómo nos tratan? Y vénganse acá, ¿eh? Oye, ¿no ves cómo nos trata Trump? ¿No ves cómo nos trata Morena? ¿No? ¿Cómo que Cristo está reinando? Sí, el reino de los cielos ya está aquí, pero no es un reino político. Eso es lo que los judíos no entendieron. Ya llegaremos al 11. A la fecha los judíos esperan un reino terrenal. Entonces por eso defienden tanto su tierra, ¿no? A Dios no le interesa un pedazo de tierra en Medio Oriente. No es su propósito. A Dios lo que le interesa es el corazón, ¿se acuerdan? Ahorita les leo un pasaje para terminar. Por eso rechazaron al Mesías. Por eso no quisieron a Cristo. Porque Cristo no cumplió lo que ellos estaban esperando. ¿Cristo vino a instaurar el reino? Sí. Insisto, todos los evangelios, una y otra vez. Y el reino de los cielos es esto, y el reino de los cielos es aquello. Todo el tiempo está Jesús hablando del reino de los cielos, ¿no? Porque el reino de los cielos ya está aquí. Oye, ¿y entonces por qué nos siguen gobernando estos locos? ¿Por qué el mundo sigue habiendo muerte? ¿Por qué sigue habiendo injusticia? ¿Por qué sigue habiendo todas estas cosas? Bueno, porque todavía no son puestos a los pies de Cristo sus enemigos, ¿no? Que esa es la idea.
¿Cuándo se acaba esto? De eso se trata el Apocalipsis. El Apocalipsis no se trata de, ¿cómo les diré?, de desastres a lo loco, no se trata de profecías así como Nostradamus, encriptadas. No. El Apocalipsis habla de que Dios va a ganar al final. Es la venganza de Dios, ¿no? Hace rato les citaba esto cuando Jesús se para en la sinagoga de Nazaret y lee Isaías 61. ¿No? Y entonces en Isaías 61 dice que viene a anunciar el año bueno y agradable de Jehová y el día de su venganza, ¿no? Y el día de venganza del Dios nuestro. Cuando Jesús se para a leer, se lo salta. Entonces dice, vengo a anunciar el año de la buena voluntad de Jehová. Y se brinca lo de la venganza, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda? Pues estaba mal tu pergamino o simplemente se te fue la onda. No, es que yo vine la primera vez por las buenas, muchachos. Vine a anunciar la buena voluntad. La segunda vez que venga, viene el día de venganza. Y entonces cuando lees el Apocalipsis, te habla de la venganza de Dios. Y entonces a los asesinos, ¿qué crees? Pues abres la llave y hay sangre. Te encantaba la sangre, ¿no? Ahora te la tomas. Oye, pero no sé, piensen, ya me gobierna el diablo. Pues sí, te encantaba, ¿no? Lo ponías en los Grammys, en los Juegos de Invierno, en el Super Bowl. ¿No te encantaba el diablo? Pues órale, rífatelo, ¿no? Que te gobierne, a ver si es cierto, ¿no? Entonces es una y otra vez, te doy lo que querías, ¿no? Te doy lo que querías y tú solito mátate, ¿no? Al grado que se acuerdan, el Apocalipsis dice que mucha gente se va a querer matar y no va a poder. Porque es decir, te la fletas, compadre, y así te avientes del piso 50 de la torre BBVA, te la fletas. A ver cómo le hago para que sobrevivas, pero no te vas a ir, ¿no? Piensen en la venganza de Dios. O sea, en palabras de David, terrible es caer en manos del Dios vivo, ¿no? O sea, todos los fans de Epstein, esa gente es la que no se va a poder morir. Bueno, si se arrepienten, no los vamos a encontrar en el cielo, lo cual es increíble, gente, ¿no? O sea, no los salvos, sino la gente que no cree. Los que, miren, pasa a ver si vamos a andar por aquí nosotros, pero si nos quedamos, Dios nos va a cuidar, ese es un hecho, ¿no? Pero todos aquellos que no quisieron, van a ser endurecidos aún más. Miren, váyanse a Apocalipsis 9, ya con eso voy cerrando. Este pasaje es increíble porque como que pensamos que, bueno, pues el día que ya vean a Dios, porque miren, en Apocalipsis ya no hay ateos, ¿eh? Hoy sí hay mucho loquito que se siente intelectual. No, ¿cómo vas a creer en Dios? Eres un troglodita, eres un ignorante, ¿no? Ayer a la amiga que le decía que me dijo de cosas, le mandaba un mensaje de que le decía, a ver, y si de repente vieras que todas las personas que decíamos que éramos cristianas, es decir, de repente ya no estamos, ahí sí ya creías. Y entonces me dice, no, pues ahí sí ya tomaría una decisión diferente. Y yo, no puede ser. Ay, entonces el miedo no anda en burro. Sí, claro. ¿No? O sea, sí. Esa es la idea, ¿no? Sí, claro. Claro. Y miren, ahorita lo que les voy a leer es increíble, porque pensaríamos eso, ¿no? No, pues el día que ya vean a Dios, pues ya, o sea... Ya creo. No, les voy a leer, fíjense. 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella, es decir, un ángel, que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Por qué digo que es un ángel? Porque las estrellas no agarran llaves, ¿no? O sea, claro. Y así se le llama a los ángeles en el Antiguo Testamento. Piensen en Job, ¿no? Las estrellas. Entonces se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces esta es una plaga, ¿no? Fíjense, me voy a saltar al 12. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Bueno, vamos 2, ¿no? Las langostas y los ángeles. O sea, aquí ya es un ángel yendo a matar gente. O
No se está escondiendo. El ángel te va a ir a matar. Luego me va a saltar, fíjense, al 17. Así bien visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y a las cabezas de los caballos que eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. No son tanques, no son helicópteros, no son nada de estas cosas. Lo mismo que les decía hace rato. El autor no está describiendo una máquina. Lo que él te está diciendo es que esto se está poniendo muy mal y de una forma sobrenatural. O sea, esto no tiene sentido biológico. No puede haber una criatura con cabeza de león y que le salga fuego de la boca. No, es algo totalmente sobrenatural. Fíjense, les leo el 20, me salto hasta el 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, ni viendo al diablo en persona, ni al mismo Dios, van a creer. No hay forma. Ya es un nivel de dureza tal que no les importa. Se van a ir al infierno apretando el puño contra Dios y odiándolo. Y hasta cierto punto contentos de lo que están haciendo. O sea, Dios me vale y te voy a tirar, ¿no? Al grado, ¿se acuerdan cuando baja Cristo? Los ejércitos están esperando para matarlo. Están locos. ¿Cómo van a matar a Cristo? Obviamente a Cristo le duran 10 segundos, ¿no? Y Cristo baja y con una palabra de su boca se echa a todo el mundo y se acabó, muchachos. Ya estoy harto de ustedes. Se acabó, ¿no? Pero esto lo digo para que vean el razonamiento del ser humano, ¿no? No, yo no quiero. Ya vi todo esto. Ya no soy ateo. Ahora simple y sencillamente estoy en tu contra. No me interesa. Fíjense, Y él sí. dice que el enemigo, o sea, Satanás, usa a esos impíos para tropezar a los cristianos. O Pues, sea, me sí. refiero en su lucha, Ujú. pero obviamente una persona que está bien cimentada, Dios va a terminar su obra. Claro, esa es la idea, ¿no? Que, miren, pues se los digo así tal cual. El que no está bajo la potestad de Dios está bajo la potestad de Satanás. O sea, aquí no hay puntos medios. O sea, la gente piensa que yo no quiero engancharme a tu Dios porque yo gobierno mi vida. No, compadre, si tú no gobiernas ni tu digestión, no. Si Dios no está gobernando tu vida, la está gobernando el diablo. No hay de otra, no hay de otra. Pero es la falsa sensación de libertad, ¿no? Y entonces, La promesa del diablo. Bueno, Sí. entiendo, el que tiene al Espíritu Santo, obviamente él va a terminar la obra y en eso debemos Sí. descansar. Claro. A pesar de que nos equivocamos, porque ya Dios nos vio desde antes de la creación, del vientre de nuestra mamá, ¿no? Claro. Y eso lo explica Pablo más adelante. Cuando lleguemos a Romanos 8, que es un pasaje muy famoso, ahí lo explica Pablo, ¿no? El tema de Romanos 8 es la vida en el Espíritu, ¿no? Que lo vamos a arrancar desde la próxima semana, que es el 6. Ok, ya entendí que Dios me salvó, ya entendí que hubo un sacrificio, que todo lo que hemos visto esta semana, ¿no? Ahora, ¿cómo vivo? Esa es la pregunta que empieza Pablo a contestar en el 6, en el 7 y en el 8. ¿Cómo vivo de acuerdo a esto? Y entonces en el 8 nos va a decir eso, ¿no? Se los adelanto, el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu. No hay de otra. El hijo de Dios no es el que no se toma una cerveza, no es el que no baila cumbias, no es el que... El hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu. Todo lo que hay afuera es accesorio, no importa. Y eso también lo toca Pablo. O sea, todo esto, todas estas preguntas las responde esta carta. Por eso a mí me encanta esta carta, es increíble. Todas las dudas que podemos tener, Dios a través de Pablo ya las contestó en Romanos, ¿no? Respecto a esto. Entonces, bueno, lo iremos viendo poquito a poquito. Pero bien, váyanse a Apocalipsis 22 y terminamos ahí. Y cuando haces una profesión de fe, bueno, es que sí está la familia esta que dice... 21, perdón, 21. Sí, ya me contesté. Cuando cae en esto, pero no cayó así, entonces se la llevó. Sí, miren, eso es terrorífico, porque en esa parábola del sembrador todos oyen con gusto, pero no todos dan fruto. Y entonces es de terror, ¿no? Decía Billy Graham que en las iglesias más o menos el 90% de la gente no es salva. ¡Qué terror! ¡Qué terror! 90% de la población. Miren, es un estimado de él, ¿eh? O sea... ¿De la iglesia? Sí, sí, iglesias? sí.
Miren, es la opinión del Señor, no quiero decir que sea así, pero váyanse ustedes a saber qué tan cercanos estemos de ese porcentaje, ¿no? Entonces, Lo que dice el libro de es Judas, ¿no? muy fuerte. Sí, los sensuales, los que no tienen al Espíritu, ¿qué es lo que decía? ¿No? Son usados para destruir la iglesia. Entonces, pero ahí sería, o sea, ahí entraría la parte como del el que estaba al lado de Jesús, ¿no? Ujú. O sea, me refiero, no es que hubiera hecho gran cosa, simplemente creyó, claro, ¿no? sí, O sea, sí, ¿cómo puede ser esa parte de decir, bueno, no? sí, sí. Tantas personas no hay salvas, pero Ujú. lo único que se necesita es la fe, ¿no? Sí, es que mira, piensa, o sea, la fe, miren, me voy a poner aristotélico, ¿no? Pero hay diferentes causas, ¿no? Entonces tienes la causa principal y la causa instrumental y la causa fulana y la causa mengana. Somos salvos por medio de la fe, esa sería la causa instrumental, literalmente lo que Dios usa como instrumento para acercarnos a Él. Pero realmente lo que nos da la salvación es el sacrificio de Cristo y el arrepentimiento que nosotros podamos tener. Entonces, miren, por cierto, voy a sacar un video, al rato se los mando, un resumen del resumen, esto es así, 10 minutos de trabajo personal, ¿no? Con los puntos que yo considero más importantes. Y en eso lo que les digo es, cuando se predica el Evangelio, y esto te va a hacer sentido con lo que preguntas, ¿qué predicamos? Oye, Dios te ama, sí, vamos muy bien. Pero luego nos volvemos locos, ¿no? Entonces, mira, vas a dormir mejor, y vas a tener paz, y vas a tener gozo. Y entonces, yo me imagino a Cristo en el cielo, volteando a ver, no di mi vida para que puedas dormir a pata suelta 8 horas cada noche. Di mi vida porque iba rumbo al infierno. Y si tú no le dices a la gente que se va a ir al infierno, ¿de qué me sirve? Entonces piensa en todas esas iglesias donde lo que se predica es esto. No, vas a ser feliz. Sí. Entonces, de ahí te explicas por qué hay tantas iglesias llenas de gente que va al infierno. Cristianos nominales, ¿no? Gente que va y se sienta y piensa que va a un lugar al donde no va a ir. Porque algún día escuchó y lloró y qué bonita la canción y qué padre, pero nunca le hablaron del infierno. Nunca le dijeron que se tenía que arrepentir. Y entonces, si yo no veo el infierno como el lugar a donde voy y no veo el arrepentimiento como algo necesario para mi vida, pues así no la llevamos. Las que dice Judas, Sí. se supone que son, que ya conocieron, pero de repente que apostataron. No, nunca fueron. Nunca fueron. Porque ahí lo dice Judas, porque no tienen al Espíritu. Sí. Entonces, no, nunca fueron. Nunca Y fueron. entonces son los que nada más están tropezando. Sí, piensa, y Todos los de toda la Biblia, o sea, piensen en Jesús diciendo, oye, pues es que mira, el hacendado sembró el trigo, ¿no? Y en la noche vinieron los malandros y sembraron cizaña. Y si han visto, les mando al rato el video, un cuate que agarra una espiga de trigo y una de cizaña, y son iguales, exactamente iguales. La diferencia es que cuando machaca el de trigo, pues sale el grano, salen las bolitas del trigo. Cuando machaca la cizaña, no hay nada, es pura paja. Pero se ven igual. Cuando Cristo dice, oye, no vayas a mandar a que quiten la cizaña porque se van a llevar el trigo entre las patas. Es eso, es que se ven igual. Pueden cantar igual. Son lobos. Pueden llorar igual, claro. Sí. Pueden chillar en la alabanza igual. Cantar bien bonito. Ir a todos sus discipulados sin faltar a uno solo, ¿no? A todas sus predicaciones, a todo. Pero solamente se ven. Solamente se ven. Cuando los machacas, no hay nada. Entonces, qué terror. Qué terror ver una iglesia. Piensa en estas mega iglesias donde cada domingo hay 3,000 personas y tienes pura cizaña. Pura cizaña. Entonces es horrible. Es horrible. Entonces, la idea cuál es, bueno, mi responsabilidad cuál es como creyente, presentar el evangelio de a de veras, ¿no? En el que, compadre, te vas a ir al infierno. Y si te vas a enojar, pues perdóname, pero no me voy a quedar viéndote cómo te largas al infierno. Ahí Sí. como que entrarías como, o sea, porque en las mega iglesias, pues habrá gente muy fiel, ¿no? Que esté Sí. haciendo las cosas que tengan que hacer. Sin ¿no? duda. Y en las iglesias chiquitas, Sin duda. habrá gente que también no esté para Sí. nada haciendo las cosas. O sea, porque me refiero, se critica mucho a las iglesias grandes, ¿no? Sí. Que porque no se conoce la gente, que porque no se Sí, hacen sí. cosas, ¿no? Pero pues yo siento que en las chicas también. Sí, esto es universal, es la naturaleza del ser humano, ¿no? Y finalmente sí, como bien dices, ahí hay, miren, como les decía, Dios promete un remanente.
realmente es lo que Dios tiene hoy. No es el tamaño de la iglesia. Claro, o sea, y piensa, el remanente te habla de algo chiquito. Manada pequeña. Sí, exacto. El remanente es eso, son unos poquitos. ¿Dónde están? En todos lados. ¿En la católica hay? Seguramente. Oye, ¿con los luteranos hay? También. ¿Con los bautistas? También. ¿Con los pentecostales que se tiran al piso? Y también. A pesar de, o gracias a, ¿no? Pero ahí hay, en todos lados. Oye, con Cash Luna y con todos estos charlatanes hay, pues seguramente habrá alguno que a pesar de estos se convirtieron, ¿no? Algún día leyeron su Biblia por error, si ustedes quieren, y se convirtieron. Y gracias a Dios. Y ahí hay poquitos o muchos, pero ahí están. Porque eso es de Dios, exacto. Eso es de Dios. Entonces, yo he conocido gente que se convirtió porque leyó la Biblia, ¿eh? Agarré mi Biblia y leí Juan, me decía un cuate el otro día. Me puse a leer Juan y me convertí. Entendí lo que Dios hizo. Solito. Nunca nadie le dio el plan de salvación. Nunca nadie le dijo nada. El cuate solito leyendo Juan se convirtió. Entonces dices, wow, ¿no? Claro. Entonces miren, ¿dónde acaba esto, no? Como les decía, la Biblia cuenta una historia. Ya vimos el inicio, fíjense, vamos al final. Este es Apocalipsis 21:1. Contrario a lo que nos ha dicho la idiosincrasia occidental, no vamos a vivir en el cielo toda la eternidad. Fíjense, 21:1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así acaba la historia. Ahí en ese espacio ya pasó el milenio, ¿no? Sí, correcto. Aquí esta ya es la eternidad futura que le llaman, ¿no? Aquí ya. Ahí ya fue... Es en el... así, Exacto. Ajá. Ahora sí, fue lo último, ¿no? Ya. ¿Se acuerdan que lo vuelven a liberar, ¿no? Después, cuando se acaba el milenio, rodean la santa ciudad, Gog, Magog, esta historia ahí de Ezequiel 38. Y fíjense, o sea, le llamamos el 9, ¿no? Ni viendo los demonios se arrepintieron. Ya Cristo gobernó 1000 años en la tierra y ni así. O sea, todavía le van a hacer caso al diablo. Entonces sí, ya es cuando Cristo dicen, ¿saben qué? Esto no está funcionando, muchachos. Esto se tira a la basura y se hace algo nuevo, ¿no? Entonces sí, ahí sí ya es los incrédulos al lago de fuego, Satanás al lago de fuego, la bestia y el falso profeta al lago de fuego. Ya, ¿no? Pero fíjense, les termino de leer esto, porque aquí viene esto, es muy importante esto que decía Germán, ¿no? Versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es nuestra esperanza, ¿eh? Que vamos a vivir en un cielo y una tierra nuevas, aquí. Y no solo eso, Dios se va a mudar, se va a venir a vivir con nosotros. Por eso dice, no, ya en la eternidad. Pero aquí va a ser todo nuevo. Sí, O sea, sí, hagan de cuenta que reset, ¿no? Vámonos, borrón y cuenta nueva, muchachos. Y aquí, nuevo. la tierra 2.1. Exactamente. Okay. Mejorada, ¿no? Corregida y aumentada, como dicen. Y no solo eso, sino que Dios se viene a vivir para acá, ¿no? Entonces ya. Y entonces les quise terminar con el 8 porque es un aliento, ¿no? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros y todos los mentirosos, esos van afuera. Esos no entran. Y más adelante el 22 te dice que ya las puertas no se cierran. Ya no hay llaves, ya no hay candados, ya no hay nada. Podemos vivir tranquilos. Entonces sí, Epstein y compañía, si no se arrepienten, afuera y a mí déjame vivir tranquilo por una vez en la vida, ¿no? Sí, porque Ya. mientras haya vida hay esperanza. Sí, pero ya exacto. no, ya no. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Que algún día los que no se arrepientan van a pagarla y los que sí, pues van a disfrutar. Sí, aún todavía. Dios hace justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la idea. Vamos a orar.
Y nos vamos y pues gracias a Dios por esta esperanza de que, miren, por más feo que está esto, lo que esperamos es mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Pues vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por esta esperanza que nos das, Dios, de que algún día va a valer la pena todo lo que hoy suframos, poco o mucho, Dios. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias porque remediaste nuestra condición. Tú nos reconciliaste contigo, Señor, y cerraste esa fractura que se hizo con Adán, y en Cristo nos diste entrada a tu misericordia. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Dios. Eres increíble, eres muy bueno. Te pedimos que tú sigas cuidándonos, que nos des salud, que nos des, Señor, pues esta oportunidad de servirte, de hacer las cosas diferente. Y pues sobre todo que tú sigas guardando esta obra, Dios, que tú nos guíes y que pues tú nos lleves, Señor, a hacer tu voluntad en esto. Bendice la casa de Claudia y de Arturo, bendice su familia. Gracias por su disposición de abrirnos las puertas de su hogar. Y gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Llévanos con bien. Y Padre, pues te damos gracias por todo en el nombre de Cristo y para tu gloria. Amén.